Creo que esta relación de Latinoamérica, ¿no?, con el grunge de Seattle, ¿no?, con la música de Nirvana, es muy intensa porque justo, y pues como música popular, como modo de expresión, pues también esta música representa pues esa intensidad emocional, esa crítica, ¿no?, a los vacíos creados por la sociedad, como un momento de expresión que refleja lo que muchas veces las palabras, el pensamiento, el cuerpo, pues no puede decir, ¿no? Es a nivel emocional, lo que a mí me gusta, sobre todo del grunge, ¿no? Sobre todo de la música de Nirvana, ¿no?, de Mudhoney, de todas estas bandas increíbles de Seattle, ¿no?, de Olympia, Washington. Yo creo que por eso. Ejival fundó Static Records en Tijuana a comienzos de los 2000, en el apogeo de la fusión entre la electrónica y la música norteña. Exploro con él y con muchos más este puente sonoro entre Seattle, su sonido, y América Latina y el suyo. Lo que me marca es clave: intensidad emocional. Quizás el factor común que permitió que algo tan local llamado Seattle Sound navegue por cielo, tierra y mar hasta llegar a las costas y sonidos de juventudes de todo el continente. Bienvenidos al Cancionero de Kurt, una producción original de KEXP, la radio donde la música importa. Mi nombre es Albina Cabrera y esta es una versión en español y una extensión latinoamericana de la serie semanal The Cobain 50, conducida en inglés por Martin Douglas y Dustin Henry. La serie se dedica a repasar aquellos álbumes que Kurt Cobain eligió como parte de su Top 50, el impacto de esta música en la vida y obra de Cobain, y la influencia de todo esto en América Latina y su cultura rock. Estas son entregas mensuales, pero también te invitamos a que escuches las roundtables que realizaremos durante todo el año con Dusty y Martin, fusionando ambos podcasts. Accede a todo esto con subtítulos en nuestro canal de YouTube KEXP Podcast. El mismo Kurt una vez dijo: conozco una palabra sucia. Para algunos, esa palabra era grunge. For everything that Seattle has come to symbolize about the great Northwest, add one more. It is, for better or worse, the birthplace of grunge. Finally tonight, are you up on the latest hot trend in music? Are you into the grunge? It is a raw, gritty sound born in Seattle. It has become so popular that Seattle has suddenly become the country's new hot breeding ground for rock stars. Grunge is not for everyone. Truth be told, it is not really understood by everyone. Grunge? No, what are they? You must be talking about grunge. Grunge. Hey, can I wear that flannel shirt? Para este podcast significará algo distinto. Revisitar y, más que nada, entender una época donde esta música logró conquistar al mundo entero e influenció a generaciones, logrando que ciudades como Seattle o Santiago de Chile tengan mucho más que ver que el hecho de compartir continente. Llamo a Aldo Benincasa, de la banda de rock neopsicodélico chileno The Ganjas, para entender esta conexión. Creo que cuando explotó la escena grunge a principios de los 90, mucha gente se sintió identificada sin poder desglosar mucho el porqué, porque uno sentía esto tan propio o tan cercano. Aldo aparecerá más adelante, no solo como fan y artista, sino también como facilitador de un puente musical sólido entre ambos extremos del Pacífico que no muchos conocen. En mi caso, por ejemplo, yo sentía como que yo, cuando escuchaba Soundgarden, yo decía, nunca he escuchado una canción así, pero entiendo todo lo que está acá adentro. Entendía que estaba Black Sabbath de fondo, entendía que estaban los Stooges de fondo, entendía que estaba música pop de fondo. Eso pasaba con Mudhoney, pasaba con Nirvana, por supuesto, pasaba con Soundgarden, con Screaming Trees. Nuestra guía seguirá siendo la lista de discos preferidos de Cobain, aunque este capítulo echará luz a los artistas y álbumes locales del noroeste que fueron arquitectos del sonido y ética musical que se volvió global. Los locales de Seattle, Mudhoney, con Superfuzz Big Muff. Wipers de Portland, Oregon, con 3 de sus placas: Is This Real?, Youth of America y Over the Edge. Is this real? Is this real? Is this real? Los íconos indie de Olympia, Beat Happening, con Jamboree.
boy tasting wild cherry, touch girl apple blossom, just a boy playing possum. Y un bonus al final, celebrando el 35 aniversario del álbum debut de nuestro protagonista, Bleach, de Nirvana. Mudhoney con Superfuzz Big Muff de 1988, basado en el episodio 20 escrito por Dusty Henry y Emily Fox. Nirvana pudo haber popularizado el término grunge con Nevermind, pero este sonido también abarca a legendarios como Soundgarden, Pearl Jam y Alice in Chains. Entre los pioneros se encuentran Screaming Trees de Mark Lanegan, Mother Love Bone con Andrew Wood y futuros miembros de Pearl Jam, Tina Bell de Bam Bam, Skin Yard, liderada por Jack Endino, y Cat Butt. De cualquier manera, toda discusión sobre el grunge está incompleta sin Mudhoney. Años antes de desatar un movimiento, el futuro vocalista de Mudhoney, Mark Arm, y el guitarrista Steve Turner crecieron en Bellevue, Washington, una ciudad justo al este de Seattle. Los dos se conocieron en la Bellevue Christian School. Arm comenzó una banda con amigos en la escuela y se pusieron Mr. Ep and the Calculations, en alusión a su profesor de matemáticas. La banda comenzó como una broma, pero poco a poco se convirtieron en una banda real que hasta funcionaba. Algunos la llegaron a llamar la primera banda de grunge, aunque su tiempo en la escena fue muy breve. Dejaron de tocar en 1984. Sin embargo, el nacimiento de la alianza creativa entre Arm y Turner tuvo un impacto duradero en la escena musical del noroeste de Estados Unidos. Get drunk. Do something stupid. It's not your fault. You're out of control. En el mismo 1984, Arm y Turner comenzaron a trabajar en un proyecto nuevo. Reclutaron a Jeff Ament en el bajo, Stone Gossard en la segunda guitarra y Alex Vincent en la batería. Y se llamaron Green River. El grupo lanzó su primer EP, Come On Down, en 1985. A ellos también los han llamado el verdadero primer grupo de grunge. Comenzaba a generarse un camino sonoro común, áspero, ominoso y sobre todo, sucio. La banda comenzó a funcionar el punk con el metal. Pero en ese momento Turner estaba muy en contra de que abrazaran el metal, así que dejó la formación y fue reemplazado por Bruce Fairweather. Pero ojo, Turner no se irá mucho tiempo de esta historia. Come On Down no fue un éxito arrollador, pero puso las cosas en marcha. Y las cosas realmente comenzaban a moverse en la escena de Seattle. En 1985 se lanzó el álbum recopilatorio Deep Six. Nuevamente, esto no causó una gran ola en ese momento, pero ahora es considerado una pieza clave en el surgimiento del grunge, con canciones de versiones tempranas de Soundgarden, Melvins y U-Men. Comienza de hecho el track número 1 con una canción de Green River llamada 10,000 Things. En 1986, el grupo se puso manos a la obra en su próximo EP, Dry as a Bone. Esta vez se recibieron interés de un joven que te sonará familiar, un tal Bruce Pavitt, quien más tarde fundaría ni más ni menos que Sub Pop, que fue un fanzine devenido en sello discográfico.
En este episodio hablaremos bastante de Sub Pop, pero también de K-Records, porque más allá de sus curadurías y misiones específicas, tienen algo en común. Le otorgaron marco y códigos culturales a una identidad local definida, llegando al mainstream en el caso de Sub Pop, sí, pero también inspiraron a un sinfín de escuderías underground latinoamericanas. Aquí tenemos algunas. Un sello discográfico básicamente lo que hace es establecer o fijar la música para que se mantenga en el tiempo. Él es Luis Alvarado, director del sello peruano Boo Records. Y hay una responsabilidad muy importante de qué cosa es lo que se fija, qué cosa es lo que, digamos, se decide publicar, ¿no? Creo que eso de alguna manera define también una sensibilidad, un espíritu, ¿no? Una visión del mundo, de la vida, ¿no? Entonces creo que los sellos discográficos esencialmente lo que hacen es un poco traducir, ¿no? Esa sensibilidad, ¿no? de un momento, de una época, ¿no? Las escenas no solo se integran por artistas y canciones. Los sellos, y más aún los independientes, cumplen un rol social en la consolidación, documentación y amplificación de un sonido local. Un sello independiente no deja de ser una pequeña célula de contracultura. Félix Sisti Ripoll es integrante de la banda 107 Faunos y miembro del sello argentino Discos Laptra. La influencia de la escena de Seattle o de Olimpia para nosotros fue muy importante, especialmente porque traía una ética punk de que cualquiera podía hacerlo siempre que tuviera una idea y una manera de pensar y algo que contar. Al mismo tiempo, la economía de recursos, la posibilidad de autograbarse, de poder autoeditarse y distribuir por medios alternativos a los mainstream nuestras ideas y nuestras canciones, nos parecía algo espectacular y era muy inspirador. Tanto Jibal con Static Records en Tijuana, Luis con Boo Records en Perú o Félix con Laptra en Buenos Aires tomaron la ética underground de Sub Pop y K-Records para definir sus propios objetivos y adaptarlos a sus propias realidades latinoamericanas. No es fantástico existir en este punto descendente de la historia, el marcado declive. Volviendo a Seattle y a Pavitt, no solo se hizo fan de Green River, sino que ambos fueron claves en el desarrollo del otro. Las cosas comenzaban a mejorar para Green River y decidieron así grabar su primer álbum de larga duración, llamado Rehab Doll. La banda estaba al borde del éxito, que para ese entonces era una mala palabra para la cultura punk. Las tensiones internas sobre la dirección musical y la presión para firmar con un sello discográfico grande llevaron a su disolución. Ament y Gossard formarían otro grupo que terminó siendo más o menos conocido. Arm y Turner iniciaron un nuevo proyecto, con la incorporación de Dan Peters de Bundle of His en la batería y Matt Lukin de los Melvins en el bajo. Y así comenzaron a ensayar nuevo material. Tomaron su nombre de la película gótica sureña de Russ Meyer, Mud Honey. Solo 2 meses después de que Green River lanzara su último álbum, Mud Honey debutó con su primer sencillo, Touch Me, I'm Sick. Por supuesto, lanzado en el ya nacido Sub Pop. La canción se convirtió en el himno de Mud Honey y en un ejemplo definitivo del sonido grunge. Fue uno de los primeros éxitos de Sub Pop, gracias al consejo de Pavitt de usar no más de 3 acordes por canción. Distorsiones sucias, tambores envolventes y poderosos y voces que evocaban el hastío al sentirse podrido o un idiota fueron la sustancia X de la fórmula. Seattle pasó de tener escenas de culto a shows al tope de gente. Mud Honey estaba en el centro de la tormenta musical que comenzaba a crecer en la ciudad Esmeralda. Y gracias a este hype generado, Sub Pop le ofrece a Mud Honey grabarle el disco.
Entonces la banda se reúne con su productor, Jack Endino, quien también grabó Touch Me, I'm Sick. Pero esta vez la banda experimentaría aún más. Jesus, take me to a higher place. Sliding in and out of grace. Superfuzz Big Muff se lanzó en 1988 y el nombre contiene un juego de palabras entre los dos pedales que más definían el sonido de la banda: el Univox Superfuzz y el Electro Harmonix Big Muff. Este disco es el prólogo, una antesala de todo lo que vino después, incluyendo limusinas haciendo fila fuera de los bares de Seattle en busca de la próxima joya grunge. Superfuzz Big Muff catapultó a la banda más allá de Seattle, teniendo un impacto significativo en América Latina, aunque la banda no visitó el territorio hasta principios de los 2000, donde llenaron estadios junto con Pearl Jam, una clara demostración del impacto de toda esa generación. Encendieron una llama que perdura hasta hoy, con artistas de todo el mundo viendo en Seattle el lugar perfecto para iniciar sus propias bandas. Tal es el caso de Esli, una artista mexicana que se enamoró de la ciudad, se mudó y formó una banda, Muñeca. Creo que es una ciudad muy especial y valiosa, considerando la importancia que se le da a la expresión musical y artística. Creo que es una ciudad con muchos venues, radios, músicas y músicos, productores y todo tipo de personas que estén intentando crear mejores oportunidades dentro de la industria musical de manera más proactiva. Y también hay tantos recursos que es casi imposible no empezar una banda aquí. ¿Recuerdas que me dijiste? ¿Recuerdas que me prometiste? ¿Recuerdas? Todo estaría bien. Si bien Mudhoney no alcanza esa fama masiva de bandas como Nirvana, su influencia en el grunge y su perseverancia han dejado una marca indeleble que se ve en ejemplos como Muñeca. Y eso, en nuestro barrio llamado punk, es literalmente lo que llamamos éxito. Wipers con Is This Real? De 1980, Youth of America del 81 y Over the Edge, publicado en 1983, basado en el capítulo 21, escrito por Dusty Henry y Martin Douglas. Los jóvenes punks Mark Arm y Steve Turner, de quienes acabamos de hablar, estaban obsesionados con el segundo álbum de Wipers, Youth of America. De hecho, unos meses después de verlos en vivo en 1984, es que formaron Green River, y con eso el comienzo de la historia llamada grunge. Pero cuando se trata de la fundación de la escena punk del noroeste del Pacífico estadounidense, hay algunas bandas que no podemos dejar fuera de la conversación. Obviamente, Nirvana es la número 1 del estado de Washington, pero hay una banda de Portland, Oregon, que merece pleno reconocimiento. Esa banda es Wipers. Greg Sedge, el líder de Wipers, nació y creció en Portland, súper influenciado por Jimi Hendrix, al punto que aprendió a tocar la guitarra con la mano izquierda por él. Antes de formar Wipers, trabajó como sesionista para Beauregard, un luchador profesional convertido en músico. En 1977, Sedge formó Wipers con Sam Henry y Dave Coupal. El nombre Wipers provino de su trabajo lavando ventanas en un cine de Portland. Sedge tenía la visión de grabar 15 álbumes en 10 años sin hacer giras ni prensa, buscando que la música hablara por sí sola. Comenzó el sello Trap Records y lanzó el primer sencillo de la banda, Better Off Dead.
No mucho después, Wipers grabó y lanzó su álbum debut, Is This Real?, el primero de 3 álbumes de Wipers en la lista de Kurt Cobain. Aquí de nuevo Aldo en casa desde Chile. Esos 3 primeros discos de Wipers yo los conocí después, los conocí más tarde, y me encanta. Uno puede identificar inmediatamente esa beta pop de hacer una canción con gancho en el rock, que buscó, no sé si deliberadamente o no, Nirvana. En el caso de Sage es espectacular, es increíble la cantidad de canciones con gancho que tiene en una música tan indie y tan subterránea. Esos 3 discos son una joya, yo los tengo, me encantan. Lanzado en 1980, Is This Real? Es un álbum fundamental en la evolución del punk. Se siente como un eslabón perdido entre los Ramones y los Sex Pistols de los 70s y el hardcore punk de los 80 de Black Flag y los Dead Kennedys. También predijo el sonido que iba a emerger en los 90. Sedge y la banda grabaron Is This Real por su cuenta en una grabadora de 4 pistas con la intención de lanzarlo en Trap Records, aunque más tarde firmaron con Park Avenue Records y regrabaron el álbum en un estudio profesional. El disco combina melodía y actitud punk. Canciones como Mystery y Tragedy muestran la habilidad de Sedge para mantener el espíritu punk mientras escribía música súper pegadiza. Escuchen este hitazo. Kurt Cobain citó este álbum como una gran influencia, reversionando Return of the Rat y D7 con Nirvana. La capacidad de Sedge para fusionar melodía y agresividad resonó profundamente en Cobain, y podemos verlo a lo largo de sus canciones. En Is This Real?, la crítica no expone el mundo exterior complejo y difícil, sino un mundo interior lleno de batallas, soledades y frustración. El álbum también incluye la canción Alien Boy, escrita sobre el amigo de Sedge, James Chase, quien tenía esquizofrenia. Su historia es trágica, y parece que la canción es hasta casi profética, teniendo en cuenta que James es asesinado por la policía de Portland en 2006, quienes luego calificaron el hecho como un malentendido. No rights at all. Is This Real? Sentó las bases para una nueva dirección en el punk, y más específicamente plantó semillas que crecerían dando algo mucho más grande en la escena musical del noroeste. Pero aún así, este es solo el primero de los 3 álbumes que harían eso para Kurt. El segundo álbum de Wipers, Youth of America, de 1981, mostró una mayor ambición musical, destacándose por la épica canción titular de casi 11 minutos. Este álbum amplió el enfoque de Sedge, criticando las estructuras sociales y opresivas. Youth of America is living in the jungle, fighting for survival, but there's no place to go. Youth of America, the pressure all around, the weapon from the devil was coming down on you. Hablé con un label independiente más, esta vez chileno, Sello Fisura. Me parece que existe una relación estrecha en la medida en que ambas expresan malestares que están presentes a un nivel muy general, pero desde una perspectiva más íntima, ¿no? Su director, Rodrigo Orbaje, me marca Youth of America como un álbum fundamental para entender la conexión del noroeste del Pacífico con Sudamérica. Sentimos mucha admiración por todo el trabajo de Wipers, en particular con el disco Youth of America.
La verdad es que Greg Sage y su visión tenaz resulta muy inspiradora para nosotros, quienes estamos en una búsqueda estética sin tener tanto en consideración los rollos, las modas del momento, y siempre usando las herramientas que tenemos a mano. Esta canción es una especie de llamado a las armas contra las estructuras jerárquicas y opresivas. Mientras Is This Real mira hacia adentro, Youth of America articula perfectamente las luchas entre los que tienen y los que no tienen. Aunque el verdadero legado de Youth of America se encapsula en su canción homónima. Este álbum influyó a bandas como Melvins, cuyo líder Buzz Osborne fue crucial en el desarrollo musical de Kurt Cobain. Incluso Melvins versiona Youth of America. La importancia de Wipers en el desarrollo del sonido grunge es directa. Over the Edge, de 1983, combinó la intensidad de Is This Real con la ambición de Youth of America. Una perfecta síntesis. Canciones como Romeo y Doomtown ofrecieron una mezcla perfecta de melodía y poder, ganando difusión en estaciones de rock moderno. Este álbum acercó a Wipers a un éxito más amplio sin comprometer su integridad artística. Kurt Cobain incluye 3 discos de Wipers en su lista de favoritos, y su estilo vocal y lírico refleja el impacto de Sage en él. Bandas como Mudhoney y Soundgarden también reconocen la influencia de Wipers en su música. The Wipers dejaron de escribir en 1989, tomando un break hasta 1993. Su último álbum, Powering One, se lanzó en 1999. Greg Sage se mudó a Arizona y continuó operando Sino Records, mientras protege el legado musical creado por Wipers. Si bien no alcanzaron el éxito comercial masivo, podemos asegurar que su impacto fue y es absolutamente real. Beat Happening y Jamboree, de 1988, basado en el episodio 22, escrito por Martin Douglas. Esta no solo es una historia sobre la banda insignia del indie pop estadounidense. Esta también es una historia sobre cómo formar una escena con los recursos que tenés y con la gente de tu ciudad. Es una historia de radio independiente y también de gestión DIY. Quizás el misterio resuelto de cómo hacer de lo local una marca registrada y políticamente independiente. Aquí Ejival desde Tijuana. Es uno de los discos o agrupaciones más entrañables de esa era, ¿no? De esa época, porque justo Beat Happening eran un poco la antítesis al grunge, ¿no? Porque era como un twee con elementos básicos, muy melódico, pues la voz inolvidable de Calvin Johnson, de Heather. Me encanta ese disco, sobre todo su brevedad, porque es un disco muy corto, dura como 20, 22 minutos, no me acuerdo, es un disco muy corto. Pero las canciones realmente son memorables. Breakfast in cemetery, boy tasting wild cherry. Este trío de Olympia, Washington, le dio un giro al punk rock. Si escuchas el episodio en inglés de The Cobain 50 sobre este disco, sabrás que es una de las bandas preferidas del host y mi amigo personal, Martin Douglas, quien trae una idea clave para entender el impacto de esta banda y de su líder, Calvin Johnson.
Los Beat Happening no se veían ni sonaban como punk rockeros, aunque el punk influyó en toda su ideología. Johnson lanzó los álbumes de la banda en un sello que él mismo fundó, el icónico K-Records. Convirtieron el concepto de ser una banda verdaderamente independiente en una religión. Aquí de nuevo, Félix Sisti Ripoll, representando a Discos Laptra de La Plata, Argentina. Cuando comenzamos a formar grupos en los primeros 2000, surgió naturalmente la idea de nuclearnos en un sello discográfico, como nos había inspirado la experiencia de los sellos norteamericanos como Sub Pop, Matador o K-Records. Especialmente esta idea que había desarrollado Calvin Johnson de crear un escudo contra el logro corporativo. Sentíamos que podía ser un espacio privilegiado para nuclear a personas que se autopercibían distintas y buscaban estéticas diferentes a los denominadores comunes de la cultura de masas. We'll come back for Indian summer. Cover me with rain. Beat Happening rompió deliberadamente las reglas establecidas del punk. Los músicos punk usaban cuero y tachas. Beat Happening usaba cardigans de tienda de segunda mano. Introdujeron la idea de que tu vecino podría ser un punk. La historia de Beat Happening y la escena musical de Olimpia gira en torno al co-vocalista de la banda, Kevin Johnson, quien nació y se crió en Olimpia. Calvin había sido fanático de los Beatles durante años, pero la banda tuvo un mayor impacto en su vida cuando un día sacó un libro sobre ellos de una biblioteca en Olimpia. Según Mark Baumgarten, en Love Rock Revolution, K-Records and the Rise of Independent Music, Calvin descubrió que los Beatles tocaban en salones de uniones vecinales y cafeterías en su ciudad natal de Liverpool. Fue allí donde acumularon una base de fanáticos antes de grabar cualquier música. Esto le dio a Calvin una epifanía. Comenzó a pensar en un paisaje de rock and roll más localizado. Este interés se amplificó cuando escuchó por primera vez punk rock. And we don't care. En 1972, la FCC comenzó a ofrecer licencias de radio a instituciones educativas, lo que llevó a la creación de KCMU, luego llamada KEXP, y Chaos en Evergreen State College en Olimpia. Una persona llamada John Foster, que era un ex miembro del Peace Corps, se convirtió en el primer empleado de tiempo completo de Chaos, marcando un momento importante en la escena musical de Olimpia, la implementación de la política de la línea verde. Una regla estricta, donde el 80% de la música programada debía ser hecha por artistas independientes. I put a green line on the ones on independent records, across the spine. John Foster no solo era un programador de radio, sino también un historiador musical. Fundó Lost Music Network y Open Magazine, una revista musical independiente donde Calvin contribuyó. Chaos fue una parte importante de la educación musical de Calvin. Aquí lo tienes hablando sobre la estación. They encouraged us, well, come on by, just, check out the record library, do it, just get to know the station. So we would often go there after school and just hang out in the record library and listen to stuff. And all of a sudden, here's this record library with everything I'd ever read about but never been able to listen to. Leyendo la historia de Calvin, resueno con su temprana relación con la radio y la música independiente. Yo comencé a los 15, 16 años en radios universitarias de Mendoza, Argentina, pasando justamente bandas locales, en el despuntar del indie rock 2000ero. Calvin lo hizo desde Olimpia a la misma edad, pero 2 décadas antes, cuando obtuvo un espacio como DJ en Chaos, con su propio programa de música punk. Solo aquellos que han probado la magia radial confirmarán que otorga una lectura cultural muy clave. Es poder unir los dos lados fundamentales de una escena, el de la producción musical y el de la comunicación. Desde Chaos, Calvin descubrió y tocó canciones de bandas que tendrían un impacto duradero en la escena de rock de Olimpia. Bandas como The Slits, The Raincoats y Delta 5. Calvin rápidamente se transformó en artesano de un movimiento, siendo el miembro más joven de la escena punk de su ciudad.
Aunque por unos años estuvo viviendo en Maryland y D.C., regresó en 1980 tras inscribirse en Evan Green State College. Al regresar a Olympia, regresan sus contribuciones a Up Magazine y a Chaos. Aunque para ese entonces un chico del que ya hablamos, Bruce Pavitt, quien escribía un fanzine llamado Subterranean Pop, inspirado en Up Magazine, estaba ocupando el slot que Calvin solía tener, aunque pronto recuperó su voz en el éter conduciendo un programa quincenal. Durante su primer año en Evergreen conoció a Heather Lewis, quien se había unido a una banda llamada Supreme Cool Beans, una de las joyas ocultas en la historia de la escena musical de Olympia. Calvin invitó a la banda a tocar en Chaos y decidió convertir la sesión que le había gustado mucho en un álbum, Survival of the Coolest. Sin querer queriendo, surgía el lanzamiento estrella del futuro K-Records. Sun goes up, sun goes down. Water goes up, water goes down. I don't know, it goes around when the sun comes up. Survival of the Coolest vendió alrededor de 100 copias de las 150 cintas producidas. La banda se disolvió, pero Calvin no se desanimó y formó una banda con Heather y Laura Carter. Aunque no grabaron música, conocieron a Brett Lunsford, quien se une a Beat Happening con la promesa de visitar Japón. Te conté esta historia en el capítulo sobre Shonen Knife y ya está disponible para escucharlo. Beat Happening grabó su primer álbum homónimo, que se destacaba por su supuesta ingenuidad. Calvin era un intérprete carismático y convincente sobre el escenario. A medida que crecía la reputación de Beat Happening, también lo hacía la de K-Records. Calvin continuó expandiendo el catálogo del sello. Tapas dibujadas a mano, ética DIY y el foco en un networking constante fueron las claves del éxito. Pronto, Kay lanzaría su primer sencillo en vinilo, Our Secret. I went to the Smithfield Cafe, there she was again, so I said hey. Mientras el sello crecía, Candice Peterson se convirtió en la primera pasante y eventualmente en copropietaria. Su presencia confirmó el parteaguas que este label traía a una escena punk súper machista en ese entonces. El trabajo a la par entre Peterson y Johnson generó una marca registrada. What you're painting is what we're saving. It's so much like the things I like about you. It's so bright, it's so pretty. Please do one thing for me. Durante mediados de los 80 se estaba desarrollando una red mundial en la escena musical underground. Calvin y Candice absorben conocimientos de amigos como Corey Rusk de Touch and Go y también de Ian McKay de Discord Records. Mientras tanto, en la escena local, Bruce Pavitt y Jonathan Poneman fundaron Sub Pop Records. Aquí está Michael Azerrad hablando sobre la habilidad de Calvin para establecer redes. La salsa secreta que todos los labels latinoamericanos que estamos citando aquí lograron identificar y agregaron a su cosmovisión local, logrando expandir las fronteras de sus ciudades sin dejar de ser locales ni independientes. Calvin is a great networker, and I think that's another thing that really, really distinguishes him is that he could make these connections, reach out to people. He connected with Ian MacKaye, connected with Sonic Youth, basically through, letters and phone calls and making connections. El movimiento de indie pop ya estaba en pleno apogeo en el Reino Unido cuando Beat Happening lanzó su álbum homónimo. La banda de Calvin seguía creando una comunidad en el noroeste del Pacífico. En 1987 gira con Girl Trouble y Screaming Trees por pequeñas ciudades de la región. Grabaron un EP compartido con Screaming Trees en Ellensburg. Trabajar con Screaming Trees preparó el escenario para Jamboree.
el avance definitivo de Beat Happening. El álbum fue grabado en la sala trasera de una tienda de videos con la ayuda de Gary Lee Conner y Mark Lanigan de Screaming Trees. Me apoyo en la idea de Martin Douglas, quien señala que el salto artístico de Beat Happening entre su primer y segundo álbum no puede ser subestimado. Veo un puente entre la creencia errónea que marca Martín en el episodio en inglés de que Beat Happening eran solo canciones lindas hechas por gente que no sabía tocar instrumentos. Hay una idea similar que rodeó al indie rock sudamericano del nuevo milenio. La virtuosidad vocal o el manejo del instrumento no eran elevados, pero la verdad que tampoco se buscaba eso, porque el objetivo era no solo poético, sino justamente que todo el que creyera en el espíritu independiente a cualquier costo era bienvenido. Jamboree puso a la banda en su camino musical. El segundo álbum de Beat Happening tuvo un profundo efecto en un joven rockero punk llamado Kurt Cobain. Cobain se había mudado a Olimpia en 1987 y se entusiasmó con su escena musical. Se hizo, de hecho, un tatuaje casero del escudo de Key Records en su antebrazo. Y fue una de las cosas que platiqué con Kurt Cobain cuando vino a Tijuana, porque justo yo tenía curiosidad por saber un poco más de esa escena. Ejival no solo es el cerebro de Static Records, sino también un fan de la escena de Olimpia y alguien que tuvo la chance de hablar con Kurt sobre su amor compartido por los Beat Happening. Tuve pues la fortuna de conectar con Kurt de esa manera mediante la música, de que me explicara también porque esos grupos de Olimpia, Washington, ¿no? Sobre todo el sello K Records, pues eran también de sus favoritos, ¿no? Y nunca pensé, ¿no? que a él le fuera a gustar ese tipo de grupos, o sea, por el tipo de música que Nirvana tocaba. Pero bueno, pues eso más bien refleja pues ese lado sensible, ¿no? De Kurt, ese lado inteligente, ¿no? Poder apreciar, pues sí, música en otra vertiente, ¿no? Dentro de la música alternativa y al igual que Kurt, pues soy mega fan de Beat Happening. Me parece fundamental la analogía que trae Michael Azerrad para diferenciar K Records y Sub Pop. It's very instructive to compare the two mottos of Sub Pop and K. Sub Pop venía a conquistar el mundo con un sonido local generado en el noroeste del Pacífico, mientras que K Records decía, ok, vos tenés esa escena local, vos tenés esa escena local, y vos también, bueno, hagamos algo entre todos. Era un poco más estratega, digamos. The difference is really, really very telling. K Records se convertiría en un faro para miles de aficionados a la música que mantienen cerca de sus corazones esta ética punk rock. Aquí Félix de Laptra. Cuando pensamos en qué expresa nuestro sello, creemos que lo principal fue siempre una voluntad por construir una sensibilidad alternativa, comprometida con explorar sonoridades y retóricas poéticas ausentes en la música mainstream. Ahí creemos que hay un nexo importante con la influencia de Nirvana, que a su vez traía las experiencias acumuladas de los sellos indies como K Records. Y para nosotros, que venimos de una ciudad con una gran tradición en el rock, con grupos reconocidos por su potencia poética, era muy importante reunirnos y poder trabajar en conjunto para sacar adelante nuestros proyectos. Si Beat Happening nunca hubiera existido, nos habríamos visto privados de una de las mejores bandas de rock and roll, pop y punk del noroeste del Pacífico. Y al mismo tiempo me pregunto si todos estos labels y artistas influenciados por Calvin y K Records across Latinoamérica hubieran existido de la misma manera. I wonder now, what does it matter? Does it matter? En junio de este año se cumple el 35 aniversario del lanzamiento de Bleach, el álbum debut de Nirvana. Alguien que está en una época rabiosa en el colegio,
le entran fácil o no le entran. Yo veía como turbio todo, como justo como dice el cloro, una sensación así bien corrosiva. Escuchás a Oliver Nast, director de la marca sectorial Chile Música, pero también un fan de toda esa era. Oliver logró llevar a Jack Endino a Chile en varias oportunidades, aunque no fue el primero. Él es el que me pone en contacto con Aldo Benincasa y Samuel Mequeira de The Ganjas y Yajaira, que estuviste escuchando a lo largo del episodio. Los verdaderos encargados del puente Seattle, Endino, Chile. Recuerdo, me sé el disco de arriba para abajo, cuando conocimos a Jack Endino acá en Chile, y ahí aproveché de preguntarle cómo lo habían grabado y por qué sonaba así. Fue increíble recibirlo de sus mismas palabras, explicándolo de manera tan sencilla y no pensándolo dos veces ni que hubiesen teorías al respecto. Simplemente era grabar al hueso y así sonaba. Bleach unifica todos los elementos del sonido del noroeste y los potencia, logrando un álbum rabioso y directo. En Nirvana suena Mudhoney, suena The Wipers y también el espíritu de Beat Happen. Bleach se publica el 15 de junio de 1989 por Sub Pop Records, bajo esta alineación: Kurt Cobain, Chris Novoselic y Chad Channing. Dale Crover de The Melvins también toca la batería en varias canciones. La producción de Endino apuntó a una grabación rápida y directa, como ya hemos visto y has escuchado en infinidad de oportunidades. En poco más de 30 horas en el estudio Reciprocal Recording en Seattle, Nirvana capturó el sonido abrasivo y auténtico de su disco debut. Si bien Jack ha trabajado con álbumes seminales del sonido Seattle que hemos mencionado a lo largo de este episodio y también de la serie, fue después de Bleach que comenzó una extensa relación con toda América Latina, en especial con Sudamérica, grabando a decenas de bandas y forjando un lazo estrecho con la región. Recibimos a Jack Endino en nuestros estudios de KEXP hace algunos días y él mismo recapituló su trabajo con bandas latinoamericanas. 92 or 93 is when I first got a call from someone at Warner International. Nos cuenta que entre el 92 y 93 recibe un llamado de Warner para trabajar con una banda en Brasil que no encontraba un productor para poder grabar un disco de rock. Y lo llaman Endino. La banda era Titas. Turns out we're a pretty big band in Brazil. They heard Mudhoney and Bleach and Soundgarden, and they said, let's get this guy. La banda había escuchado a Mudhoney, a Bleach, a Soundgarden y por supuesto que dijeron, lo queremos a él, o sea, a Jack Endino. Y él comenta que ese fue el comienzo de una gran relación que comenzó a tener con toda la región. En total ha trabajado en 14 países y según él ha hecho como discos un poco weird, un poco extraños del indie rock que jamás sonarían en los Estados Unidos. It's almost as though I went to Mars in terms of my career here in the US. No one here ever hears these records. En el 2010, en Chile, fue que Samuel y Aldo comenzaron a soñar con trabajar con Endino. Seguíamos el trabajo de producción de Jack y conversando de forma muy relajada, nos imaginamos cómo sería que Jack Endino nos grabara un disco. Yo le escribo un mail súper específico, corto, escueto, en inglés, diciéndole que nosotros ya somos una banda madura y que nuestras intenciones son básicamente sonar con la mano de él y punto, y que si puede viajar a Chile, que si le interesa. Me respondió un par de días después, me pidió alguna referencia musical, le envié 3 o 4 canciones de nuestros discos ya editados y él me responde que él cree que no puede hacernos sonar mucho mejor de como ya sonábamos, lo cual fue como un halago de cierta forma, pero chistoso.
Yo le dije que no, yo creía que sí, que valía la pena hacerlo. Y ahí, más o menos rápido, yo creo que como unos 3-4 meses después, ya lo teníamos aquí en Chile. Y resultó un discazo, salió un discazo a la primera. Y muy amigo, y él se sintió muy a gusto con nosotros, muy a gusto con el país. Empecé a involucrarlo para que viniera más seguido a Chile a grabar a otras bandas. Y eso desembocó en que ha venido conmigo o sin mí, ha venido ya muchas veces, no sé, por lo menos unas 5 o 6 veces más, viajes donde se queda aproximadamente 3 semanas, un mes, y realiza muchas actividades. Y ha grabado muchas bandas aquí ahora. Ya domina perfectamente el país, hemos viajado a otras ciudades, hemos tocado con él, incluso él como guitarrista, apoyando Ganjas en unas 3 ciudades aquí en Chile por lo menos, y hasta un disco en vivo grabó. Así que la relación con Endino es muy cercana. De hecho, le enviamos muchos trabajos para que él los masteriza ya o los mezcla en Seattle. Entonces la conexión es como que él estuviera viviendo aquí. Jack, que aún sigue viviendo en Seattle, se maneja cómodamente en Chile, Brasil e incluso Argentina. Y hasta nos confesó que quiere grabar un disco en Uruguay pronto, así que ya saben, si me están escuchando los uruguayos. Le pregunto por qué cree que se forjó esta conexión tan fuerte entre el sur latinoamericano y el sonido del noroeste estadounidense. Me dice que él también se hizo esa pregunta y que la respuesta la encontró en Brasil y en Chile. I can tell you what people told me in Brazil and what they told me in Chile, because I have asked this question. I go, what is it about our music? Why am I here? Why are you, and in Brazil, the answer I got was, they had a military dictatorship. La respuesta que encontró en Brasil es que luego de la dictadura militar que sufrió Brasil, cuando comienza a despuntar una leve democracia, lo primero que empiezan a escuchar es justamente el sonido grunge, el sonido del noroeste del Pacífico. Lo mismo pasó en Chile, que había tenido a Pinochet al frente de la última dictadura militar en ese país. Cuando Pinochet cae, es que las radios comienzan a programar nuevamente música que antes estaba prohibida, entre ellos todo el sonido de la ciudad Esmeralda y alrededores, por lo cual Soundgarden y Bleach comenzaron a estar en alta rotación para los jóvenes del momento. Me dice que alguien en Chile le dijo lo siguiente: Jack, esto fue lo primero que nosotros escuchamos después de la dictadura. Para nosotros fue el sonido de la libertad. Jack Endino, arquitecto de ese sonido de Bleach, como de los pioneros del movimiento noroeste, continúa viajando alrededor del mundo grabando a bandas de rock y punk independientes, siguiendo, en palabras de sus amigos, el sonido de la libertad. This was the sound of freedom to us. Gracias por acompañarnos en nuestro episodio. A lo largo de este año, el cancionero de Kurt demostrará en cada entrega cómo estos 50 álbumes transformaron la cultura de su época, mientras creaban experiencias multisensoriales únicas que atravesaron el tiempo y el espacio. Esta entrega fue editada y masterizada por Roddy Nickpour. Gisela Casamadrid fue nuestra asistente en producción. Dusty Henry, nuestro encargado de la edición editorial. Nuestra podcast manager es Isabel Khalili y nuestro director editorial es Larry Missel Jr. Especiales gracias a los colaboradores de este episodio. Oliver Gnast, director de la marca sectorial Chile Música y de la conferencia y festival Fluvial en Valdivia, Chile. Aldo Benincasa, baterista de la banda de rock neopsicodélico de Chile The Ganjas. Samuel Maquieira, guitarrista de las bandas chilenas de rock psicodélico The Ganjas y Yajaira. Ejival, director del sello discográfico Static Records con base en Tijuana. Luis Alvarado, fundador y director del sello discográfico Boo Records, de Lima, Perú. Rodrigo Orbaje, director del sello musical Fisura, en Chile. Félix Ripoll, miembro de la banda 107 Faunos y del sello discográfico Discos Laptra, en Argentina. Esli, guitarrista y vocalista de la banda Muñeca. Jack Endino, productor discográfico, ingeniero de grabación y masterización y músico de Seattle. Y aquí tu host y productora, Albina Cabrera. Escuchaste El Cancionero de Kurt, una producción de KEXP.
donde la música importa.